Nos da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Andrés Ataide, él es presidente de Acción Nacional aquí en la capital. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Brenda, Manuel, y ¿Qué tal? saludar obviamente a todas y a todos los que nos escuchan. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué lectura le das a este primer informe? ¿Cómo lo viste? Pues mira, la verdad es que muy afortunadamente íbamos con poca expectativa y en ese sentido el informe de la doctora Claudia el día de hoy nos cumplió, porque fue una autoalabanza, un cántico de una sumatoria de actividades o de programas en donde la intención fue hacernos querer ver que la Ciudad de México va caminando y que va avanzando. Y no es que como dirigente de un partido político de oposición aquí en la ciudad uno quiera decir solamente lo contrario por decirlo, sino que sobre todo lo que importa aquí es la opinión de las vecinas y de los vecinos que están padeciendo el gobierno de la Ciudad de México. Hoy la doctora hace, como les comento, un enunciado bastante amplio, tardó casi una hora en platicar un poco de sus acciones, no de su primer informe, hay que recordar que es el tercero, hizo el primero a los 100 días, el segundo a los 200 y hoy formalmente el que jurídicamente le pide la ley, y quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí, pues incluso se respiró un ambiente un poco amargo, un poco no festivo, porque en efecto ese es justamente el diagnóstico y el estatus que guarda hoy la Ciudad de México, en donde tenemos lamentablemente por lo menos 4 crisis. La primera es la de inseguridad, que está de más dar cifras, la verdad, todas y todos las conocemos. Segundo y no menos importante, la actividad económica, la economía. Se contrajo la actividad económica en un 1.4%. Tercero, el transporte público, que es caótico aquí en la ciudad. Y cuarto, que de manera muy curiosa hoy la jefa de gobierno no lo menciona en estos casi 60 minutos en los que pudo hablar, que fue el tema de las finanzas públicas. Hoy lamentablemente en la ciudad no tenemos finanzas públicas sanas. Los ingresos totales cayeron en un 10%, en muchos rubros tienen un subejercicio del 70% y hoy tenemos una deuda histórica máxima que es de casi 83 mil millones de pesos. Entonces me gustaría decir lo contrario, pero por donde se le vea hoy al gobierno de la Ciudad de México, lamentablemente las cosas no van bien. Oye, Andrés, estuvimos viendo durante el discurso dos temas muy interesantes y a los que le dio un poco más de relevancia, que fue el tema de la igualdad de género o quizá el tema de la atención a las mujeres, y ahí hizo una acotación en cuanto a la alerta que se ha recomendado aquí para la capital, y otro, el tema de la seguridad. ¿Cómo viste estos dos temas? Pues la verdad, particularmente el primero, muy triste, porque hoy tenemos una jefa de gobierno, recalco, jefa de gobierno, que en lugar de ponerse del lado de las mujeres, más bien pareciera que está por emprender una estrategia jurídica para poder no emitir la alerta de género que un juez en materia administrativa federal ya ordenó a la CONAVIM para que en la Ciudad de México se emitiera esta alerta. Más allá, insisto, de partidos políticos o ideologías, lo que nadie puede negar es que la situación, la violencia que viven hoy las mujeres en la Ciudad de México ya es intolerable. Yo creo que la alerta de género es una buena medida, es una buena oportunidad, primero para que el gobierno de la ciudad se ponga del lado de las mujeres, lo más importante. Segundo, que se pueda reconocer cuál es la situación que viven las mismas. Y tercero, y tampoco no menos importante, el que se acate la ley, el que se acate lo que acaba de decir un juez. Claro, Eso Andrés, por un lado. Dime. Muy buenas tardes, te saluda Brenda Peña, Buenas. ¿cómo estás? Perdón Hola, que te hola. interrumpa, preguntarte, No, desde el grupo parlamentario del PAN y del PAN de la Ciudad de México, ¿han buscado más acercamientos con la jefa de gobierno para dialogar acerca de un recuerdo que nos platicaste cuando te tuvimos aquí en el foro, acerca de varios puntos que le hicieron llegar que podían mejorar en la Ciudad de México y que contaba justamente con el respaldo del Partido Acción Nacional? ¿Sigue en pie este acercamiento? Sí, como te platicaba aquella vez, nosotros entregamos un documento al principio de su gobierno, de hecho a los 100 primeros días, en donde presentó su informe, y el documento se llamó El PAN propone, Claudia dispone. A raíz del informe que entregó por escrito al Congreso de la Ciudad, que dicho sea de paso es de los peores informes escritos que yo haya tenido la oportunidad de leer o de estudiar, de analizar, a raíz de este informe, el PAN de la Ciudad de México le entregará nuevamente un documento a la doctora Claudia Sheinbaum la próxima semana, en donde la voluntad sigue siendo la misma. La voluntad sigue siendo la de ayudar, colaborar con el gobierno de la ciudad, siempre y cuando el gobierno quiera resolver los problemas. Porque pareciera que además de esa incapacidad que ha venido mostrando, pareciera, como es el ejemplo de la alerta de género, el no querer emitirla, pareciera que hay resistencia por querer resolverlos. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que se nos haga caso, que se nos preste atención, que haya diálogo, que haya apertura, cosa que no ha habido. Y segundo,
dejar de lado la parte política electoral y más bien ponernos de lado, en este caso particularmente, de las mujeres. Claro. Y el segundo tema, que también hoy en efecto hizo mucha insistencia, fue el tema de la inseguridad. Mira, no solamente en delitos de fuero común, no solamente en delitos de alto impacto, no solamente en términos de generación de las famosísimas carpetas de investigación, sino también en el ranqueo de la Ciudad de México respecto a las otras 31 entidades federativas. En el primer semestre no hay delito en donde la Ciudad de México no esté peor ranqueada que en el primer semestre del año pasado. Pero ella dice que bajó el homicidio a 34%. No, hombre, pues tiene otros datos, porque yo te puedo decir que personalmente revisé el almanaque, que es su informe, el que entregó por escrito al gobierno de la ciudad, al Congreso de la ciudad, que fueron 4 documentos, y en el anexo estadístico, ahí viene de manera muy clara que no solamente el homicidio doloso y culposo, el asalto a casa-habitación, a negocio, el feminicidio, violencia con armas de fuego, todos han venido empeorando. Y no es que queramos decirlo por criticar, lamentablemente esa es la situación que hoy guarda la Ciudad de México ante el primer informe del gobierno. Muy bien. Bueno, oye Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. No, hombre, al contrario, que estén muy bien y saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Saludos. Gracias, es la voz de Andrés Hasta Ataide, luego. presidente del Partido de Acción Nacional aquí en la ciudad.